Maestro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Querido, muchas gracias. Qué gusto escuchar. Qué buenos análisis tuviste en la mañana con Ricardo Sevilla, bueno, con Padilla Tondo. En fin, verdaderamente estoy boquiabierto de lo encendido que está el ambiente ahorita y de los valiosísimos debates que tuviste, incluso con Daniel hace ratito. Qué bárbaros, qué buenos debates. Y ahorita con Isaac también. Muy orgulloso de pertenecer a la familia Sur. Gracias, maestro. Gracias. Los orgullosos somos nosotros de tenerte aquí, como también tenemos a otro gran periodista al que respeto, al que admiro y al que le agradezco siempre estar aquí. Jorge Armando Rocha, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas ¿Qué noches. tal? Estimados Vicente, Horacio, un placer como siempre compartir con ustedes. Muchas gracias, Vicente. Ya sabes que la admiración también va de aquí para allá, como siempre. Y bueno, Antes pues un placer, le de entramos. que llegue, porque aún no llega, Mario Campa, pues vámonos sacando chispas. ¿Cómo vieron la exhibidota que le puso otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador a un personaje de los medios tan desgastado y con la credibilidad por los suelos como lo es Carlos Loret de Mola? Y no porque tratemos de hacerle el caldo gordo a Loret de Mola o porque lo consideremos un referente. No, porque este Loret de Mola se ha dedicado a hacer negocio golpeando al gobierno. Acaba de sacar una disque investigación en Latinos que se la desmintieron hoy en el quién es quién en las mentiras de supuestas empresas fantasma en los contratos a la Secretaría de la Defensa Nacional para el aeropuerto de Santa Lucía. Hasta la entrevista a Lozoya de hace años le exhibieron hoy en la mañanera, Horacio Franco. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podemos decir de todo esto? Que eh, pues mira, ya después de que sacó el video, ¿no? Que se le ocurrió, fue una ocurrencia y fue muy rápido de reacción del equipo de Ramírez Cuevas de sacarlo, ¿no? Por esta periodista, creo que fue de Bloomberg, ¿no? Que le, hizo le empezó a picar la cresta al López Obrador. Y López Obrador siempre calmo, siempre tranquilo, siempre elocuente, siempre pues, en su lugar, ¿no? Sin tomar, sin exaltarse ni nada, pues dijo, vamos a, o sea, hizo historia, otra vez, hizo historia y mostró este video donde finalmente pues queda en evidencia todo, ¿no? Queda en evidencia una vez más que eh, a cualquier precio y sobre cualquier argumento trataban de bloquear al hoy presidente en ese entonces, ¿no? Trataban de decir que estaba mintiendo. Cuando pues hoy el que rió al último rió mejor, ¿no? Y me pareció muy elocuente que acaba el video y se va. López Obrador ya no dice nada. Ahí está, ya. Goodbye. ¿No? Y eso es lo que deberíamos decir también. Yo creo que un poco nosotros los ciudadanos ya, ¿no? O sea, ya obviamente seguir haciendo historia, seguir recalcándole a la juventud, sobre todo a la juventud, que es lo que hace diario López Obrador en la mañanera, y eso lo pondero mucho, ¿eh? En verdad, que siga haciendo historia él, pero realmente nosotros cada vez estar más convencidos de que esto ya no tiene más vuelta de hoja en nuestro hígado, al menos en nuestra vida. Sí pasó, sí sigue pasando, sí siguen haciendo estas fake news, estas noticias falsas, porque están desesperados, porque no tienen argumentos y porque finalmente ellos mismos se están dando cuenta, como nosotros lo sabíamos desde el principio que ganó Andrés Manuel, que esto no tiene vuelta atrás. O sea, esto es una transformación que si bien puede llegar a tener todos los... Si me da gusto, Vicente, la verdad que tú también resaltes cosas que no están bien o que no te gusten, como todos lo resaltamos. Pero que esto no es una cuestión de una cosa o dos que no funcionen o algo de que no estemos de acuerdo. O sea, porque no estábamos de acuerdo con muchas cosas que pasaban en los sexenios pasados, pero no teníamos esperanza, no teníamos una luz que nos dijera, chin, esto va a cambiar, ¿no? Esto va a venir diferente, porque ya estamos acostumbrados a que la corrupción sea el modus vivendi de tantos y como tú bien dijiste cuando estabas hablando de Krause, no es como los nopales, no tiene nada que ver. La corrupción se nos hizo inherente
inherente a la sociedad porque nos acostumbraron a ella y porque no había otra salida más que ser corrupto o no quedarte, o quedarte sin ficha de liste o sin la leche de la Conasupo o sin subirte o lo que sea, ¿no? La corrupción estaba generalizada en nosotros porque lo aprendimos como un medio de vida, no como algo inherente a nosotros, claro que no, pero nos la hicieron mamar, nos la hicieron chupar todo el tiempo, porque era la única manera en la que el que no transaba no avanzaba y que no había otra manera de salir adelante, no, ni de pagar tus impuestos, ni de pagar tu multa de tránsito, más que corrompiéndote, ¿no? Y eso es lo más triste. Hoy por hoy ya tenemos otra manera, ya tenemos otra, estamos vislumbrando a México de una manera diferente. Eso es lo que ellos no entienden, es decir, con el presidente López Obrador a la cabeza, no va a cambiar México si no cambiamos nosotros. Y obviamente, ya viendo todo, o sea, viendo las mañaneras diarios, siendo claros y objetivos con todo esto, pues el presidente más que hablar desde el corazón también, que nos habla al corazón a los ciudadanos que lo respetamos y entendemos qué es lo que quiere, nos habla con la inteligencia y con la memoria histórica todo el tiempo. Y eso es lo que ha estado haciendo López Obrador todo el tiempo. Por eso un funcionario o un funcionario público que lo es, ¿no? Que no tiene precedente en la historia mexicana, porque además de que no tiene precedente, tiene un modelo económico que no se le puede ni bautizar ni llamar de ninguna manera, porque no es neoliberal, no es capitalista, no es socialista, no es comunista, es López Obrador. Es un sistema total y absolutamente nuevo de implementar una política económica, una política social, una manera de comunicación que si bien no es del todo completa y por eso a veces se pueden tergiversar algunas de las cosas que está diciendo, que no se dicen o que no, los voceros mismos no acaban de lanzar bien, ¿no? Hay muchos malos entendidos también y eso se presta a que gente como Loret siga insistiendo en lo mismo, pues, ¿no? Pero eso ya nos debe, yo creo que yo ya lo trascendí dentro, o sea, yo sé lo que dicen, ¿no? Pero pues, ahora sí que ya no hay vuelta atrás. O sea, ellos quieren que haya vuelta atrás. Para mí no hay vuelta atrás, para el gobierno no hay vuelta atrás y para el pueblo de México no debe haber vuelta atrás, porque eso es lo más peligroso. Que llegue la vuelta para atrás y que otra vez vuelva otra lo mismo de antes o se corrompa igual Morena de una manera en la cual se vislumbre después de López Obrador, porque es que López Obrador es una figura que envuelve todo, es una figura que todo lo reivindica, todo lo envuelve y bueno, podríamos decir casi que lo sublima de una manera, ¿no? Pero son todos los funcionarios los que deben ponerse realmente el saco de ser obradoristas, ¿no? Y de nombrar gente que sea obradorista. Pero bueno, yo me pregunto, ¿habrá la suficiente gente para hacer esto o no? Y si no hay eso, el pueblo sí lo es. El pueblo sí lo admiramos, el pueblo sí estamos ahí. Yo por eso nunca me volveré funcionario público, porque además no me corrompería, pero no es mi papel. Mi papel es de un ciudadano común y corriente que hace arte y que simplemente está vislumbrando esto como un cambio para el país. Jorge Armando Rocha, hoy muy mal día para Loret de Mola, para los que suspiran, como dice el maestro, en echar la vuelta para atrás. Así es, sin duda. Yo creo que a Loret de Mola lo sacudieron hasta en 3 ocasiones durante la mañanera, porque primero Belchis exhibe la noticia falsa de Latinus y de Loret, y por otra parte el presidente dice que a este periodista le fue muy bien con el régimen anterior y que incluso tiene un departamento en los Estados Unidos, y remató con el tema de la entrevista, que si observamos esta entrevista de Loret con Lozoya, pues son los años maravillosos para ambos. En ese momento, Loret era el delfín de Televisa, era una especie de vocero periodístico, era el brazo que utilizaba Televisa para poner los temas en la agenda. Y bueno, pues por su parte Emilio Lozoya era el director de Petróleos Mexicanos y quien tenía la encomienda de estar maiceando a los legisladores. Entonces son los años maravillosos. De entrada, esa escena lo que nos muestra es los ciclos del poder y también cómo son los ciclos en los medios. A veces estás, a veces no estás,
y nada es para siempre, es una regla de la vida. Y en ese sentido, pues hay que destacar que a Loret lo exhiben como alguien que supuestamente es un entrevistador feroz, pero que si analizamos esa entrevista, pues no hay nada complejo ahí. De hecho, pareciera que hay un juego de hipocresía, porque si escuchamos las respuestas de Lozoya, inmediatamente tiene ya la respuesta. O sea, no sé si en algún momento dado se pusieron de acuerdo antes, que suele pasar a esos niveles y digamos, sobre todo cuando hay cercanías. Y bueno, en Televisa había una gran cercanía con Peña Nieto, eso no lo podemos esconder, no lo podemos negar. Y pues no hay ninguna pregunta retadora, simplemente es una entrevista que tiene que ver con los tiempos de la reforma y por supuesto Lozoya resalta que va a pasar la reforma, que va a transitar, a pesar de que Loret le dice, ¿y cuál es el plan B? No hay plan B, porque hay unos cañonazos ahí en la mesa, ni modo que digan que no. Jorge Armando Rocha, y grábenme, muchachos. Jorge Armando Rocha, por favor pido que no seamos injustos con Carlos Loret de Mola. Tal vez tú y yo somos muy exagerados. Pongámosle atención a las declaraciones del gran intelectual mexicano Enrique Krause, hoy con Ciro Gómez Leiva. Dijo que como nunca había ocurrido este hostigamiento a las libertades desde el poder, a la libertad de pensamiento y expresión en la prensa y en la radio. ¿Y dónde lo dijo? En la radio. Digo, el chiste se cuenta solo. Escuchemos al maestro Enrique Krause y lo comentamos. Por favor, muchachos, adelante. Bueno, porque no había ocurrido nunca el hostigamiento desde el poder a las libertades, a la libertad académica de los científicos, de los académicos, de los profesores, de los maestros, a la libertad de pensamiento y de expresión en la prensa, en la radio, a la libertad. Y esto es muy delicado. Ya ves, querido Jorge Armando, no bueno, es Loret. No, ¿qué te digo, estimado Vicente? Lo que pasa es que Enrique Krause es un mar de contradicciones, está en su laberinto. No dijo hace poco en una entrevista que él añora, que él extraña muy moderadamente, utilizó ese término, muy moderadamente, pero que extraña a la dictadura perfecta. Entonces, ¿realmente le interesa la libertad o le interesa estar en una posición respecto al poder en donde tenga beneficios? Bueno, parece que es lo segundo, porque ¿cómo es posible que alguien que asegura que él busca la libertad a ultranza, pues diga al mismo tiempo que extraña la dictadura perfecta del PRI, en donde lo encumbraron como el historiador que además también simulaba ser crítico, pero hasta ciertos límites que todavía le dieran cabida en ese sistema? Y así se la dieron también a Aguilar Camín. Entonces, como dices, realmente está expresando todo lo que señala dentro de una democracia. O sea, si el presidente López Obrador fuera dictador, no se permitiría todo esto. O sea, no estaría hablando abiertamente. Qué extraño dictador es López Obrador, que no censura, que nos diga Krause cuántos periodistas ha metido a la cárcel el presidente de la República o cuántos ha quitado de espacios. Al contrario, si nosotros revisamos la radio en general, la televisión, pues están absolutamente entregados a la tribuna de la derecha, a los conservadores. Bueno, ahí Krause puede hablar, ¿no?, en los programas de Televisa, en la radio, o sea, se dan vuelo con todo eso. El presidente incluso ha comentado que algunos dueños de los medios de comunicación
han tratado de utilizar a ciertos conductores como moneda de cambio, que van y le dicen, oiga, presidente, ahora que tengo al fulano o a sutano en tal espacio, se ha ido muy duro en contra de usted, ¿verdad? Y dice el presidente, yo ni les digo nada, ni les sugiero que los cambien, porque obviamente le quisieran vender el favor al presidente, porque son las estrategias que se utilizaban, que, bueno, son las inercias, porque así Bueno, se acomodaban. dice Loretote, Rafael Loret de Mola, acuérdense de ese video, yo lo pasé aquí, que él Sí, asegura que Andrés Manuel López Obrador negoció 1,000 millones de pesos en publicidad oficial con Televisa para que saliera Carlos Loret de Mola de esa televisora. Sin pruebas, sin nada, se queda en sí. en la mera anécdota. Así es, sin pruebas, ni que fuera Peña Nieto. Si hubiera sido Peña Nieto, pues te la creo, que le pusieran precio a los comunicadores, ¿no? Pero en este caso, el presidente prefiere, lo ha dicho abiertamente, ¿no? Me sale más barato que me estén insultando, que me estén criticando, que me llamen dictador, a estarles yo pagando, estarlos maiceando como los maiceaban, que no era poca cosa, eran cantidades muy importantes. Entonces, bueno, pues seguramente Loret debe estar extrañando eso que tuvo en Televisa, porque era el Delfín, era el vocero, eran los años maravillosos, le pagaban muy bien por aquí y por allá, y ahora pues eh, está en otra etapa y así es esto. Pero, insisto, no tiene nada que ver, que yo no veo al presidente López Obrador llamándole a Azcárraga y diciéndole, baja a Loret. No, tampoco Loret es tan importante, ¿eh? O sea, tampoco. Sí, y Como para que, tampoco ¿no? veo a Jesús Ramírez Cuevas hoy hablándole a Roberto Madrazo o a Silvano Aureoles o a Cabeza de Vaca. Calmen a Loredo, calmen a Broso. Entendió el que entendió. Mi querido Mario Campa, economista y politólogo, se suma también a la mesa de diálogo. ¿Cómo estás, Mario? Aquí hablando de los trancazos sabrosos que reparte el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Hola Vicente, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo viste la mañanera hoy sin desperdicio para esos que desde los medios se han convertido en parte de la oposición? Bueno, es una coyuntura muy interesante, ¿no? En los medios sabemos que se ha reducido mucho el presupuesto federal y en algunos estados, ¿no? También, acuérdate Vicente, que es importante también darle seguimiento a las entidades federativas y también en algunas entidades hemos visto cómo ha bajado el presupuesto destinado a gasto oficial. Hay una publicación de la cuenta pública todos los años y en la de 2020 se muestra cómo algunas entidades han hecho mucho progreso en este aspecto, como Tabasco, la misma Ciudad de México también. Gobiernos particularmente en estos momentos, por obvias razones, por el discurso del presidente de la República, que han hecho esfuerzos de reducir ese gasto, ¿no? Y en caso contrario, hay algunas entidades, Campeche, donde por cierto, pues sabemos que tiene que ver ahí la cuestión de quién es él en estos momentos el líder del PRI. En Campeche ocupa más de 1% del presupuesto estatal, ¿no? La pura publicidad oficial. Entonces yo creo que estamos en un momento en que sí, evidentemente el hecho de que haya menos presupuesto para cuestiones de propaganda oficial, eso hace que evidentemente haya algunos medios, algunas cadenas, pues francamente inconformes con lo que está sucediendo, lo cual hasta cierto punto es natural. A eso hay que añadir que hay una reconversión, ¿no? De ciertas plataformas, evidentemente, y de hecho, pues Sin Censura es una de las que tiene más presencia en medios digitales como YouTube, pero también asimismo están surgiendo pues cada vez más podcasts en Spotify, por supuesto las páginas digitales y los medios tradicionales, los impresos y otros están batallando por sobrevivir. Entonces se juntan estas coyunturas y evidentemente pues hay inconformidad de algunos sectores, particularmente en la prensa corporativa, ¿no? Y a eso hay que añadir que se ha investigado pues ciertas fuentes de financiamiento como el reportaje que se comentaba ya de cómo se está financiando pues Latinos, ¿no? Y que algunas entidades federativas, como es el caso de Tamaulipas,
podrían estar contribuyendo pues directamente a financiarlas, ¿no? Así es. Y maestro Horacio Franco, por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió tus mañanitas obviamente con la flauta para presumirlas en redes sociales. Se me había olvidado reconocerlo, maestro. A mí me dio en verdad un gusto enorme. Yo no me lo esperaba. A mí se me cayeron los calzones realmente cuando voy viendo el tweet del presidente, cuando me menciona, luego me enteré de Facebook también. Yo le mandé estas mañanitas en un mensaje de WhatsApp a su esposa. Como tú sabes, como todo el mundo sabe, yo estoy en una comisión honorífica, o sea, es decir, no me pagan un centavo, pero es una comisión que nombró el presidente desde principios del sexenio, desde antes de la toma de posesión, en 2018, se llama Comisión de Memoria Histórica, Comisión de Memoria Histórica y Cultural, pero bueno, ahí estoy trabajando, o digo, estoy colaborando como consejero. Y obviamente pues tengo el correo y el WhatsApp de la señora Gutiérrez Müller y le mandé un WhatsApp con las mañanitas. Eso lo hago para amigos queridos, parientes. Si yo supiera la fecha de tu cumpleaños, Vicente, o la de ustedes, colegas que están aquí de campa, no, yo las, o sea, obviamente pues, a la gente que se me ocurre o que quiero y que admiro, les toca las mañanitas siempre sus cumpleaños por WhatsApp, ¿no? Entonces, se me ocurrió tocárselas y darle el mensaje en privado a Beatriz. Y pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que una hora después la publica López Obrador en su Twitter, pues se me caen los calzones, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente ya reaccioné y todo y me hizo mucho honor, nada más, ¿no? Me hizo un enorme honor. Fue un tributo muy sencillo grabado desde mi teléfono, como se lo puedo dar a mis amigos, a ustedes tres queridos, o al público, a quien quiera, a quien yo se me ocurra, pues, ¿no? Y lo hago normalmente en cada cumpleaños de queridos amigos, así que lo hice con él y ya, nada más. Muy bien. Déjame para preguntar tu opinión, la de Jorge Armando, la de Mario, proyectar este video que circula en redes sociales, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dándole espaldarazo a Victoria Rodríguez Ceja, quien hoy fue confirmada como la nominada del presidente Andrés Manuel López Obrador para que vaya como presidenta gobernadora del Banco de México y se podría convertir en la primera mujer gobernadora del Banco de México. Esto es lo que circula el secretario de Hacienda y Crédito Público. En la Secretaría de Hacienda estamos dedicados a preservar las finanzas públicas sanas y también a respetar la autonomía del Banco de México. Es una atribución del presidente de la República nominar a su candidato para el puesto de gobernador o gobernadora del Banco de México. Como lo indicó en su conferencia de esta mañana, la licenciada Victoria Rodríguez Ceja es una funcionaria honesta, competente y muy respetada por todos nosotros. En su ejercicio como subsecretaria de Egresos, nunca permitió un desfase de la meta del balance fiscal que nos aprueba el Congreso de la Unión. Estamos además complacidos por el hecho de que sería la primera mujer en ocupar esta importante posición. Seguiremos ocupados en la estabilidad de las finanzas públicas y en servir a México. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí haber sido nominada por el señor presidente de la República para el puesto de gobernadora del Banco de México. Cumpliré, en caso de ser ratificada por el Senado, con la función establecida en el marco normativo de esta institución. Mi compromiso es el combate a la inflación, no tocar las reservas internacionales y cumplir con la autonomía del Banco de México. Muchas gracias. Promete mantener la autonomía del Banco de México para aquellos que andan ya asustados de que López Obrador pretende controlarlo todo, maestro Horacio Franco. Bueno, mira, yo creo que aquí el haber nombrado a una mujer y una mujer como ella, ¿no? Que le criticaron mucho y que cuestionan que no tiene experiencia en dirigir
ninguna, no, como la tiene Arturo Herrera, que hizo un papel muy bueno en Hacienda, ¿no? Digo, finalmente ya sabemos que era un muy buen funcionario. Ojalá que no haya roto con él, es un elemento valiosísimo. Yo lo tengo en muy alta estima, tanto como tengo en alta estima a Rogelio Ramírez de la O, tanto como lo tengo en estima a ella, porque ella es una muy buena funcionaria. Pero yo creo que tiene que cumplir Andrés Manuel con una cuota de género, ¿no? Primero que nada. Y en segundo lugar, yo no veo por qué no va a ser un buen papel siendo una funcionaria tan prominente, tan buena, tan eficiente. No sé, yo creo que ahí es otra vez buscarle tres pies al gato y entender que, bueno, el Banco de México va a seguir siendo independiente y el Banco de México no es nada más la dirección del Banco de México, sino es todo el conglomerado de funcionarios que trabajan ahí, ¿no? Nada más. Y ya, todo lo demás no va a depender del desempeño de ella nada más como funcionario, sino también del comportamiento de la economía internacional, la cuestión pues hoy como el peso llegó hasta 22 pesos por todo esto que está pasando internacionalmente, la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay factores que mucho van a hacer que los próximos meses, ¿no? Sobre todo como están las cuestiones económicas, las cuestiones de las carencias, las carestías en Estados Unidos, o sea, estaba yo platicando con un amigo que va mucho y vive también de Estados Unidos. No mira, tú tienes mucho público de allá y ahorita ojalá le pido a la gente que está en el chat, que estoy con ellos también aquí en el chat, que me escriban y me digan si están igual de surtidos, si hay todos los insumos, los artículos que había antes de la pandemia en Estados Unidos. Están sufriendo un montón de carencias de muchísimas cosas, ¿no? Por todo lo de la inflación de los containers, por todo lo que están escondiendo de los containers y por todo no sé, está pasando algo muy raro en Estados Unidos. En México estamos mucho mejor. En México, en verdad, me decían amigo que va y viene a Estados Unidos. Puedes encontrar todo en realidad. O sea, en México estamos en la gloria en comparación con otros países, con el mismo Estados Unidos. Incluso la inflación se deja ver menos aquí por muchas razones, ¿no? Pero que en ese sentido va a seguir pasando esto, va a seguir habiendo inflación y habiendo fluctuaciones en el tipo de cambio, porque la economía mundial está inflándose, está mal todo, está inestable, está en un stand-by de inestabilidad. Bueno, esto le va a tocar a la nueva presidenta del Banco de México, nueva directora del Banco de México, y espero que no le echen la culpa a López Obrador, vaya, porque todo el mundo está mal, porque finalmente es lo que están haciendo, pero hay que ser muy conscientes de que no vienen tiempos, no fáciles, no difíciles, pues, ¿no? Vienen simplemente tiempos inestables. Jorge Armando Rocha, ¿cómo ves este espaldarazo del secretario de Hacienda y Crédito Público a la todavía subsecretaria? Pues importante porque se manda un mensaje que pretende calmar a los ortodoxos y sobre todo a los mercados, pero es muy interesante el perfil y sobre todo la decisión que toma el presidente López Obrador, porque él juega ajedrez, López Obrador, eso hay que tenerlo muy claro, y siempre pone a prueba las lealtades de sus funcionarios. En este caso, está reconociendo a Victoria Rodríguez, que pues era o es aún la subsecretaria de egresos. Hay que recordar que ella es economista del Colegio de México y la pusieron de subsecretaria de Hacienda todavía cuando estaba Carlos Ursúa al frente de esa dependencia. Y ha sido una mujer muy competente. E insisto, López Obrador pone a prueba las lealtades. ¿Qué pasó con Arturo Herrera? No sabemos toda la historia, pero debe haber una historia detrás de esa decisión, porque del plato a la boca se cae la sopa. Arturo Herrera se cayó. Algo sabe el presidente y sin duda tiene toda la información, tiene clara toda la información. Algo le dijeron, algo conocieron de los comportamientos de Arturo Herrera que no le gustó al presidente y optó por premiar a esta funcionaria. Entonces, insisto, López Obrador pone constantemente a prueba a sus funcionarios. A Victoria Rodríguez la estuvo llevando a varias giras las entidades y la tenía ahí tomando nota cuando decía el presidente
y se comprometía con algún gobernador o gobernadora, le decía, a ver, aquí vamos a hacer un esfuerzo para ingresar, por ejemplo, a otras 1,000 personas al programa de Sembrando Vida. Y le decía a Victoria, a ver, anota y ahí está el compromiso. Y ha sido una funcionaria en ese sentido discreta, técnica, hábil, sabe de lo que está hablando, conoce los temas, no es ni de asomo alguien que tenga un perfil mediático, sino absolutamente técnica. De hecho, cada que la escuchamos hablar, pues pareciera que está simplemente dando un informe estrictamente numérico y a eso se remite. No habla de más, pero tampoco habla de menos. En su momento estuvo explicando el presupuesto y cómo se distribuye, la ley de coordinación fiscal. Y bueno, pues en ese sentido creo que es una buena decisión. Además es una mujer. Sin duda les molesta mucho, les duele a los que sostienen que esos puestos son para quienes pues tienen carreras académicas y políticas, y académicas en el extranjero, ¿no? Dicen, no, esos son espacios sagrados para los de Yale o de Harvard o de Stanford, cuando menos, no es posible que alguien que no teníamos en el radar pueda acceder. Bueno, está rompiendo los paradigmas el presidente López Obrador, eso también les molesta muchísimo, pero no podemos dejar de reconocer que el presidente premia la lealtad, la eficacia, y por algo la está nombrando. Y bueno, pues algunos dicen, no tiene el currículum. Yo creo que ya ser subsecretaria de Hacienda ya te da un panorama muy importante y se compromete a lo fundamental. ¿Para qué es el Banco de México? Porque tanto, están algunos diciendo, es que López Obrador y la inflación, para empezar, es una función del Banco de México. Para eso es el Banco de México, para controlar la inflación. Y ella ya dijo, vamos a luchar contra la inflación, no vamos a tocar las reservas y vamos a buscar y va a garantizar la autonomía. Entonces, bueno, con esos pilares yo creo que la van a ratificar y pues ahora sí que muy bien por ella. ¿Qué pasó con Arturo Herrera? Nos queda el interrogante, seguramente después sabremos algo de esa historia, estimados. Yo tengo mis datos y mis fuentes, pero déjenme confirmarlo primero. Mario Campa dice en panistas como Damián Cepeda que el presidente juega con la certidumbre del país con estas nominaciones, cuando es precisamente la subsecretaria a la que le atribuye el presidente, le da crédito por no habernos endeudado durante la pandemia. No, bueno, con todo respeto para Damián Cepeda, que por cierto es de Sonora, no creo que sea una voz autorizada para opinar sobre cuestiones económicas, ¿no? Por supuesto, con esto no quiero decir que nadie pueda opinar, ¿no? Pero tampoco es como que la gran voz y de él tenemos que tomarnos las cosas como por ser un diputado, un senador, ¿no? La verdad es que yo creo que incluso el nombramiento pues no juega o no es demasiado heterodoxo como algunos lo asumen, ¿no? Yo creo que sigue siendo una funcionaria de alto perfil, sigue siendo una economista, ¿no? En otros países del mundo a veces se nombra a un empresario para el Banco Central, lo cual a mí me parece francamente un error. Los empresarios pues típicamente se van por el manejo de información confidencial, tienen luego muchos conflictos en los bancos centrales, tienden también a favorecer a los propios empresarios, a la banca, con créditos o el manejo de la política monetaria. Hay en otros países, incluso desarrollados, donde se opta no necesariamente por economistas, sino por políticos de trayectoria que tengan cierta habilidad para comunicar. Y yo creo que la habilidad de comunicación de Victoria quedó particularmente probada cuando asistió a las mañaneras y supo comunicar bastante bien algunos temas muy técnicos, ¿no? Como las fórmulas del reparto de las participaciones. Es probable que ahí algo haya hecho clic en el presidente o que ya lo hubiera hecho antes y ahí la aprobó y se desempeñó pues bastante bien, ¿no? Además, en una cuestión pues que le compete totalmente, dada su trayectoria profesional, académica, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Yo creo que, por supuesto, que hay que celebrar que haya paridad o incluso más que paridad en el Banco Central, ¿no? Hay que recordar que ya hay 2 subgobernadoras y si finalmente se ratifica esta posición, pues ya sería una mayoría de mujeres. Y en ese sentido, pues creo que va en línea con otros muchos avances que se han dado en materia de posiciones de mujeres en la administración pública, que es digno de mención, ¿no? Hay, por supuesto, muchas otras cuestiones que hay que considerar, pero en este caso creo que esa es también es una, digamos, una conquista, ¿no? Vaya. Ahora, el mensaje que da Victoria, pues es francamente lo que se espera de alguien que esté nominado al Banco de México, ¿no? Ella dice que, por supuesto, que va a observar la inflación, que va a defender la autonomía del Banco de México y que va a cuidar las reservas internacionales. Parte de los problemas que hemos tenido, entre comillas, con el Banco de México a nivel contra otros países del mundo es que tiene un solo mandato, ¿no? Por ejemplo, el de Estados Unidos tiene uno dual, donde además de la inflación tiene que cuidar el pleno empleo. No es lo mismo en México, no es el caso mexicano, y eso puede sesgar hacia la ortodoxia a los banqueros centrales, y en este caso, pues puede haber incluso ciertos límites para despegarse de eso y no estaría tan mal con respecto a otros países del mundo. Tampoco nos asustemos si ese fuera el caso y no sabemos si vaya a ser, ¿no? Ahora, por otro lado, pues hay que mencionar que la cuestión de la inflación ahorita es particularmente aguda en todo el mundo, ¿no? No es una cuestión que tenga que ver con México. Es más, algunos podríamos objetar que la austeridad ayuda a mantener un poco a raya la inflación. Es un fenómeno básicamente importado que tiene que ver con un alza en los alimentos bastante pronunciada a nivel internacional, que tiene que ver desde sequías en Brasil, que afectó al café, a la soya, hasta cuestiones de confinamiento, que impidió que incluso migrantes viajaran a otros países a participar en cosechas temporales. Todo esto se ha ido agravando, por supuesto, por incrementos en la demanda a raíz de la pandemia, por cuellos de botella en algunos puertos. Tenemos, por ejemplo, saturación en Long Beach. Todo esto se ha ido acumulando, por supuesto, los combustibles. Tenemos una crisis energética en Europa y todo eso finalmente le ha afectado a México, ¿no? Y los bancos centrales a nivel internacional en estos momentos están en una disyuntiva porque si elevan demasiado a prisa las tasas de interés, pueden hacer que en medio de lo que empieza a ser ya una recuperación que se vaya sentando, pues la pueden frenar de golpe si suban demasiado rápido las tasas de interés. Entonces ahí hay una tensión y por supuesto es parte de ahí el Banco de México, ¿no? Yo creo que Victoria lo va a hacer bien. Quiero sí resaltar, por supuesto, que creo que Arturo Herrera también es un gran funcionario. Ojalá y siga participando de alguna u otra manera en política, que no se retire, digamos, a la academia. Si es el caso, pues está bien, pero me gustaría verlo todavía en el servicio público, incluso pues podría ser el representante de México en alguna institución internacional, no lo sé, pero ojalá y siga vinculado de alguna forma al servicio público, ¿no? Así es. Y para cerrar, si me permiten, con la última y nos vamos, la última ronda, digan que se los dice un loco, pero no me parece coincidencia que López Obrador, el presidente de México, vaya a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU y hable contra la corrupción y hable de un plan de bienestar y fraternidad mundial y que les tenga que decir, porque leo Regeneración MX, que Joe Biden está convocando a 110 gobiernos para una cumbre por la democracia. Joe Biden llama a la renovación de la democracia global, insta a aliados y sectores sociales contra el autoritarismo, la corrupción y por los derechos humanos. Obviamente, para dolor de muchos panistas, priistas, frenéticos como Gilberto Lozano, van a invitar al dictador comunista de México, Andrés Manuel López Obrador, a esta cumbre, pero entendiendo que sembrando vida, sembrando oportunidades, entendiendo todas estas cosas, no me sorprendería que por ahí Andrés Manuel López Obrador haya tenido, pues no sé si una influencia, y conste que no es cebollazo, maestro Horacio Franco. Claro, claro. En verdad yo estoy todo el tiempo
dilucidando, tratando de ver en dónde encasillamos a López Obrador como estadista, ¿no? Y viendo, escuchando el discurso que dio en la ONU, ¿no? Como presidente del Consejo de Seguridad, y viendo lo que está haciendo como estadista geopolítico, en geopolítica, y además analizando todo lo que contra, como la recalcitrante y estancada burocracia de las instituciones a nivel mundial, ¿no? A partir de los dichos de China y de Rusia, donde dijeron que todo eso, o sea, insinuaron, estuve viendo la respuesta de Rusia, donde insinuaron que pues todo eso, hay instituciones dentro de la ONU, dentro del mundo para lograr una mejora, pero no es el Consejo de Seguridad. Pero López Obrador aprovechó el Consejo de Seguridad para decirles que no estuvieran ciegos, que el Consejo de Seguridad y la ONU en realidad no ha servido para nada en tantos años porque el mundo no está mejor, porque el planeta no va para mejor como está, ¿no? El gasto en guerras, el gasto en armamento, etcétera, etcétera, ha deteriorado en verdad la calidad de vida y las desigualdades y los refugiados y los desplazados en todo el mundo, ¿no? Entonces, en el momento en el que López Obrador habla de temas ineludibles, certeros y también que aparte de que son ineludibles, no se le puede tachar de falso nada de lo que dijo el presidente en la cumbre, ¿no? Ni en la cumbre, ni en la ONU, ¿no? Nada de lo que dijo era refutable y era como para decirle, calle ese señor, porque lo que usted está diciendo no es verdad. Nada. O sea, no hubo una sola palabra de los cuidadosos discursos que hizo en los dos lugares, ¿no? Que, o sea, no cabía un alfiler en la solidez de los discursos y en las verdades absolutas que dijo. Entonces, a partir de ahí, el López Obrador quedó como un gran estadista. Ya lo dijeron incluso muchos de la oposición, ¿no? O sea, sí, o sea, López Obrador fue un gran ganador en los dos lugares, pero tanto en Washington como en Nueva York. Y a partir de ahí, el catalogar a López Obrador como un presidente dentro de la mayoría de los presidentes a nivel mundial, tomando en cuenta las mañaneras, o sea, la rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Y muchas que podrían parecer incongruencias, como el famoso decreto, que debió haber sido más bien un oficio interinstitucional, que fue yo creo que fue un poco arrebatado mencionar palabra seguridad nacional en este acuerdo, que no es un decreto, es simplemente Cumbre. no me acuerdo cómo se llama la figura. No, me refiero a lo que sacó antier en el Día Oficial de la Federación. Todas Decreto. estas cosas hacen que López Obrador sea el decreto. Pues sí, pero no es un decreto oficial. Eso, o sea, no es una cuestión constitucional, o sea, no es una ley. Es un acuerdo. Gracias, Jorge Armando. Es un acuerdo nada más entre instituciones que finalmente puede ser muy funcional y todo. Mencionó la palabra seguridad nacional. Es ahí donde mucha gente le causó escozo. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de López Obrador como líder mundial a partir de lo que tú sustentaste ahorita en la pregunta, ¿no? Que finalmente el presidente Biden va a citar a 110 países para hablar de eso. O sea, está poniendo López Obrador un ejemplo, está poniendo un tapete, no un tapete rojo, y sí, Biden me quiere tomar la palabra, porque obviamente Biden es presidente de un país mucho más poderoso que México, con muchas más relaciones importantes económicamente hablando y más trascendencia en toda la cuestión de seguridad internacional y de meterse donde no lo llaman y de colonialismo y de lo bueno y lo menos bueno y lo más malo, ¿no? Estados Unidos ahorita está tomando como ejemplo lo que está diciendo Andrés Manuel, y eso cuenta muchísimo, ¿no? La gente se va a dar cuenta muchos años después, de que este hombre trata de vislumbrar, o sea, no es presidente, trata de vislumbrar un mundo donde finalmente ya se vaya a empezar a gobernar de otra manera y no con los paradigmas con los que se ha venido gobernando desde la creación de la ONU hasta hoy, que visiblemente no son funcionales, que visiblemente no han ayudado a mejorar el mundo, porque si hubieran ayudado a mejorar el mundo, ahorita estuviéramos celebrando otras maneras de convivencia, otras maneras de convivencia internacional, de geopolítica, de estrategias, de repartición de la riqueza, etcétera, etcétera. Y no ha funcionado.
Entonces Andrés Manuel, en ese sentido, también es un visionario. Dejen que pase el tiempo, para que la oposición también se calle la boca. Y si no se va a callar la boca, se va a llenar de rabia y de odio y de espuma, y que van a quedar rabiosos toda la vida y nunca van a entender. Pero pues ahora sí que yo creo que el pueblo sí lo entiende, y mucha gente inteligente y mucha gente sensata y cuerda sí lo entiende. Yo me preocupo porque esta invitación o esta cumbre, esta idea de Joe Biden seguro salió antes del golpe de Estado de López Obrador que anunció Denise Dresser, Jorge Armando Rocha. Estimado Vicente, pues yo no sé cuántos golpes de Estado llevamos ya, porque la verdad es que pierden toda la capacidad analítica. Se supone que Denise es experta en ciencia política y la verdad es que ni siquiera conoce las categorías conceptuales básicas que debería de saber. Por cierto, en su momento la acusaron de plagio, no sé qué tanto lea, pero bueno, así estamos, en medio de estas expresiones muy virulentas que pues reflejan mucho desconocimiento y mucho odio ya. Por supuesto que no hay ningún golpe de Estado, ni mucho menos. Pero es muy interesante también lo que plantea Horacio, porque sin duda nos habla del presidente López Obrador como un jefe de Estado y como un líder mundial. Y por supuesto que lo es. Y es fascinante reconocer que López Obrador pueda ser un líder mundial, un líder internacional, y ha salido 3 veces del país en lo que va de su administración, las 3 ocasiones a los Estados Unidos por distintos motivos. En el caso de Trump decían, no hombre, Trump lo va a maltratar, va a hablar del muro. Trump no se atrevió a sacar el tema del muro frente a López Obrador. Y bueno, pues en el caso de esta cumbre trilateral, pues yo creo que la agenda de México avanzó sin duda. Y por supuesto, estamos observando cómo un presidente habla el idioma universal de la dignidad. Algunos dicen, es que no habla inglés y eso lo limita. Pues no, incluso en el caso de esta cumbre trilateral, dijo el presidente, ahí les va, rompió el protocolo porque de entrada en el mensaje ahí que tenía que ver nada más con, hola, ¿cómo están? Ya nos vamos a reunir, mucho gusto, aquí estamos unidos. Ahí dijo el presidente, de una vez, ahí les va, para que tomen nota, no solo la traductora, sino Biden y Trudeau. Esta es la agenda que traemos, estos son los puntos centrales y por igual lo hacemos público porque esas posiciones las fortalece apelando a que los demás se enteren. No hay asuntos en lo oscurito, no hay cosas inconfesables. El presidente no va a negociar la entrega del patrimonio. El presidente tiene este liderazgo probado. Y bueno, pues no sé exactamente qué esté proponiendo ahora Biden, pero lo que sí podría decir es que Biden es un presidente absolutamente gris de los Estados Unidos. Se queda dormido, fue a la COP26, muchos decían, es que Biden es la gran esperanza en contra del cambio climático, y la imagen que nos llevamos es de un Biden que se quedó dormido, que lo fueron a despertar, y bueno, pues no tiene un liderazgo natural, ni mucho menos, pero para efectos prácticos, lo que nos interesa es que López Obrador pues avanzó con la agenda mexicana, incluso abogando por Centroamérica. Está ungido naturalmente como un líder de América Latina. Habla en favor de otros países, y en México se organizó la reunión de la CELAC. El presidente estuvo de árbitro incluso entre quienes vinieron a simplemente encender los ánimos, ¿no? Como el presidente de Uruguay, el de Paraguay, que sacaron ahí casi que la espada, ¿no? Estaban muy molestos. Y bueno, pues el presidente tiene este liderazgo, sin duda, y nada más resaltar que incluso en lo que tiene que ver con los proyectos, que algunos tenían las veladoras prendidas, los Krause, bueno, Krause le escribió una carta
a Biden a través de New York Times, donde le pedía que moderara las tentaciones autoritarias de López Obrador. Y Biden no solo no ha regañado a López Obrador porque no lo permitiría, sino por el contrario, han entendido la lucha y le han reconocido el combate a la corrupción. Y en el caso de Trudeau, también dobló las manos y dijo, bueno, a ver cómo está lo de la reforma, les podemos ayudar con las hidroeléctricas, las rehabilitamos nosotros. O sea, creo que esto de hablar el idioma universal de la dignidad también rompe el paradigma de la política exterior súper entreguista, donde nos hincábamos a los presidentes en turno de los Estados Unidos pensando que nos iban a aventar algo, migajas, aunque fuera. Y la verdad es que solo quedábamos muy mal posicionados a nivel internacional, pero pues sí, en el caso de Biden, sin duda, yo creo que ahora tiene que ver a López Obrador como una figura muy fuerte de América Latina, como un aliado, y lo va a querer tener cerca. Biden le dijo que le gustaría aprender español, y yo creo que las primeras palabras de Biden en español podrían ser: es un honor estar con Obrador. Así la veo. Les ofrezco una disculpa que por ahí se cayó la señal, pero bueno, también quiero mencionar que le ha de haber afectado, ha de haber contaminado a Joe Biden, haber tocado la mano de Andrés Manuel López Obrador en la cumbre, porque ayer circuló un sendo tweet pidiendo investigación de las petroleras, de las compañías de gas y de petróleo, para ver que las autoridades correspondientes definan si no están incurriendo en prácticas ilegales para lucrar a costillas de las familias estadounidenses. También van a acusar a Joe Biden de estar destruyendo al país como Andrés Manuel López Obrador, querido Mario Campa. Sí, bueno, mira, Vicente, a mí lo que me preocupa es que Biden ya está actuando demasiado estratégico, pero una estrategia forzada porque va muy mal en las encuestas. No es un presidente que tiene -10, -9 de aprobación neta, es decir, restando los negativos a los positivos. En este caso, pues es muchos más los negativos que tiene, y está al nivel que tenía Trump, básicamente, ¿no? A estas alturas de su cuatrienio. Y entonces está actuando de una manera muy poco natural. ¿Por qué? Porque convoca a esta cumbre de países democráticos porque sabe que en el exterior está muy mal evaluado, ¿no? Desde esa evacuación torpe de Afganistán, desde entonces en política exterior ha sufrido mucho y tiene una valoración muy negativa. Entonces se ve forzado a sacarse de la manga esta cumbre democrática, donde, pues, como es de esperarse, Estados Unidos define bajo qué criterio, quién sabe cuáles son países democráticos y cuáles no. Deja fuera, por ejemplo, a Luis Arce en Bolivia, que ganó pues por un margen bastante considerable. Entonces, a esto hay que agregar un segundo componente, que es lo que mencionas, Vicente, que tiene que ver con el petróleo y un supuesto combate a colusión. Da a entender que hay una colusión en los precios de las gasolinas y que han bajado a nivel internacional, y en Estados Unidos no se ha visto reflejado en el consumidor. Es un reclamo legítimo, pero yo creo que, insisto, se siente muy estratégico porque se da después de que anuncia que va a utilizar las reservas de los Estados Unidos, después de un anuncio de que va a haber la subasta histórica más grande en la historia en aguas profundas, y después de lo de la COP26, es decir, se entiende como que está tratando de desviar la atención de que va a producir más petróleo, va a emitir más contaminantes, y trata de alguna u otra manera de no quedar tan mal con los sectores liberales y de izquierda, ¿no? Entonces yo siento que ya Biden está en un plan de rescatar su baja aprobación de cualquier manera, y está actuando ya de forma muy estratégica sin que necesariamente esto se refleje en acciones puntuales, en mejores condiciones para los hogares más pobres, de más bajo ingreso. Y eso me preocupa, ¿no? Porque además refleja cierta desesperación, sabiendo que en un año ya se juega la elección de la renovación de la Cámara Baja, y en este sentido pues podrían perder el control, y si eso sucede es muy probable que pierdan la presidencia en 3 años
y abren una rendija al regreso de Trump, que la verdad estaría, creo yo, todavía muy disputado, no es tan claro, pero a lo que voy es que se siente ya que por esta falta de legitimidad y esta caída en las encuestas está tomando decisiones muy estratégicas que no necesariamente van al corazón de los problemas, que no necesariamente van a traducirse en políticas que podamos envidiar y que no necesariamente van a traducirse en que mejore su apreciación o su popularidad, ¿no? Entonces hay que tener ahí atención en lo que está pasando en los Estados Unidos porque puede reflejar un deterioro que tiene preocupado a ese presidente, y ya se mencionan que buscan incluso alternativas a su candidatura. Se habla de Kamala Harris y se habla de Pete Buttigieg, y que por cierto tienen ya roces porque los dos están compitiendo por ese lugar, ¿no? Entonces atención a lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, pues no sé si Vicente esté por ahí, pero bueno, básicamente creo que está dicho lo fundamental. Aquí, perdónenme que voy a reclamarle al team por el pinche internet que traigo, pero bueno, se ha dicho lo fundamental, se ha dicho lo que habitaba mi querido Fernando Rocha, lo has dicho bien, y precisamente, ¿por qué no cerramos, querido Mario Campa, invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y en tus trincheras independientes? Claro que sí, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes, Vicente, y me pueden seguir en la @Mario_Campa que está por acá. Ahí nos seguimos leyendo, y un saludo también a todos los que nos vieron esta noche, ¿no? Jorge Armando Rocha, muchas gracias, Mario. Jorge Armando Rocha, ¿en dónde te apoyan a ti? ¿En dónde te siguen? Veo que andas muy activo también en tu canal de YouTube. Así es, en Twitter estoy como @Rocha Periodista, y en mi canal como Jorge Armando Rocha, ahí me encuentran. Ahí estamos también todos los días. Vicente, fuerte abrazo, un placer como siempre, un honor, y bueno, pues gracias también, Horacio, muchas gracias por compartir esta noche. Aprendí mucho. Gracias, Jorge Armando, y prometo que estaba para que empiecen con los chismes y los... Prometo que el internet, mi querido Franco, ¿por qué no tenemos a la gente para que también te apoye a ti en redes sociales? Sí, bueno, yo estoy en Twitter como Horacio Franco, y en Facebook e Instagram como Horacio Franco Flautista. Y en verdad es un honor, y aprendo yo mucho con Jorge Armando y con Mario Campa. En verdad, Mario, que es verdaderamente un gran analista económico y un gran analista político, Jorge Armando. Yo simplemente soy un ciudadano que hace música, pero que mi voz ciudadana finalmente se refrenda, y eso lo quiero decir muy importante, se refrenda y aprende de las opiniones de ellos, pero también en un momento dado, y leyendo el chat, también del otro pueblo que está ahí escribiendo en el chat, que está dedicándonos un montón, de veras un montón de flores, tanto a ti, Vicente, como a los invitados, y que finalmente es esto lo que está haciendo que el pueblo tenga una mentalidad más crítica. O sea, la preparación que puede tener cada quien en el pueblo es diferente, ¿no? Puede ser que tengan doctorados, maestrías o no importa, ¿no? Que no hayan estudiado ni la secundaria, pero lo que se llama el sentido común es el que se está ahorita implementando con programas como el tuyo, con mesas de análisis como esta, y que en verdad agradezco muchísimo la diferencia que me haces invitando. Y aprendo yo también mucho de los colegas. Muchas gracias, Vicente, en verdad. Muchas gracias, maestro Horacio Franco, gracias a Jorge Armando Rocha, gracias a Mario Campa, y gracias a ustedes. Nos vamos